área de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Entonces, fecha de hoy, 9 de junio del año 2021, y escriben objetivo, derechos y deberes. Luego, trabajo con el módulo número 2, actividad 3. Repito más lento. Fecha, 9 del 06 del año 2021. Luego pongo objetivo, 2 puntos. Derechos y deberes. Derechos y deberes. Y debajito de eso escribo trabajo con el módulo número 2. Entonces, repito por última vez para que podamos continuar. Fecha de hoy, 09/06 del año 2021, es decir, 9 de junio. Objetivo, derechos y deberes. Debajito de eso escribo lo que vamos a trabajar. Trabajo con el módulo número 2. Actividad 3. Entonces, continuamos. Módulo número 2, ¿cierto? De trabajo pedagógico de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, ¿cierto? Esta es su portada de su módulo. Y luego teníamos, que nos corresponde al día de hoy, la actividad 3, que dice, los derechos generan deberes. Y teníamos que leer comprensivamente las páginas 26 y 27 de su texto, ¿ya? Y posteriormente contestar lo que se pide, ¿cierto? Entonces, lo que tienen que tener ahora a mano, los que no ven bien la pantalla o la están viendo de un celular, es su libro de historia, abierto en la página 26 y 27, porque vamos a empezar a leer algunas cosas. Entonces, vamos a comenzar con la página 26 de su libro, ¿ya? ¿Algún voluntario que quiera leer esta parte, por favor, chicos? Voluntario o voluntaria, para que levante la manito. Elena Ceballos fue la primera en levantar la manito, fue la más rápida. ¿Ya? Elenita, por favor. ¿Por qué los derechos generan deberes en las instituciones y en las personas? Como ya sabes, nuestros derechos están establecidos en la Constitución. Pero, ¿qué pasa con los deberes? Tanto el Estado como las instituciones y las personas deben cumplir con los deberes y con las responsabilidades que se desprenden de los derechos. Es muy importante cumplir con esos deberes, ya que de esta forma se aporta al bien común y a una convivencia social justa y armónica. Muchas gracias, Elena. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Nuestros derechos, como ya sabemos y vimos en unas clases anteriores, están garantizados en la ley fundamental de la República, que se llama la Constitución. Pero también están ahí, que se desprenden de estos derechos algunos deberes. Por ejemplo, en su página 26 dice lo siguiente, esto lo voy a leer yo, dice, deberes asociados a algunos derechos presentes en la Constitución. Por ejemplo, la Constitución en su artículo 8 dice que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso es un derecho que se establece en la Constitución. Ahora, ¿cuál es el deber? El deber del Estado, ¿ya? Es velar que este derecho no sea afectado o tutelar la preservación de la naturaleza, ¿ya? Es decir, es deber del Estado garantizar que el ambiente esté libre de contaminación. Es decir, tiene que fiscalizar las empresas, las industrias que contaminan, ¿ya? Tiene que hacer leyes que, ¿cierto?, prevengan esto. Otro derecho es en el artículo 9, dice que el derecho a la protección de la salud, ¿ya? ¿Cuál es el deber del Estado aquí? El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Por ejemplo, el derecho de protección de la salud, si hay un virus, el deber del Estado es proporcionarnos las vacunas. ¿Se está cumpliendo? Sí, porque nos está proporcionando las vacunas a todos de forma igual. ¿Ya? La única diferencia era tener una edad en este tema. Pero si yo soy rico, soy pobre, tenía el acceso, el derecho a esta vacuna. ¿Ya? Otro ejemplo que sale acá es la libertad de trabajo y su protección. ¿Cuál es el deber? Se prohíbe cualquier discriminación que no sea en base a la capacidad o idoneidad del personal. Me explico. En una empresa dice se necesita experto en computación. Entonces viene Elena, Tiare, Camilo, se presentan a la entrevista, ¿cierto?, de trabajo,
y dejan a Camilo en el trabajo. Y le dicen, Elena y Tiare, ustedes no pueden quedar en el trabajo porque son mujeres. ¿Es justo eso? No. No. No, ¿por qué? Porque aquí dice, se prohíbe cualquier discriminación que no sea en base a la capacidad o idoneidad del personal. Entonces, cuando ellos se presentan, la persona, si yo soy el jefe y quiero un experto en computación, y yo voy a entrevistar a Elena, a Tiare y a Camilo, no puedo decirle a Tiare y a Elena, no, ustedes no quiero a vos que trabajen conmigo porque son mujeres, quiero a don Camilo. No, yo tengo que entrevistarlo y ver quién es el más capaz, el que realmente sabe de computación o sabe de lo que yo necesito. ¿Ya? Y ahí yo elegiré el que tenga el mejor currículum, más experiencia o sea más capacitado en lo que yo necesito. Pero no lo puedo discriminar porque es feo, porque es lindo, porque es mujer, porque es hombre, ¿ya? Porque es rico, porque es pobre, porque viene de un colegio particular o público o privado, ¿ya? Luego, en su página, ¿cierto? Aparece más abajo, exige tus derechos. Y aquí salen los que se han ido a atender al ver al hospital, a algún consultorio, ¿ya? Salen los derechos, ¿cierto? Esto se llama la Carta de los Derechos y los Deberes de los Pacientes. Y esto está pegado en casi todos los consultorios, o sea, debería estar a la vista en todos los consultorios, hospitales, postas del sistema público, ¿ya? Y privado. Y dice, exige tus derechos. Y aquí salen algunos derechos que nosotros, todos, tenemos. Por ejemplo, tener información oportuna y comprensible de su estado de salud. Si yo me presento y tengo algo grave, el doctor no me puede decir, no, váyase para la casa. Yo tengo el derecho a informarme, sabe, usted está grave, está con una apendicitis y le está pasando a peritonitis. Hay que operar, ¿ya? Tengo también derecho a recibir un trato digno y respeto a mi privacidad. No puede tratarme mal el doctor o la enfermera o decir, allá va el paciente que se tiene que operar y llegar y gritar a toda la posta, no, porque eso es privado, ¿ya? También tienen derecho, por ejemplo, todas las personas mayores de 60 o discapacitados tienen derecho a atención preferente. Si yo estoy esperando mi atención y llega una persona, un adulto mayor, él tiene derecho o preferencia a atenderse antes que yo. Y aparte de todos estos derechos que están a la vista, también existen los deberes, ¿cierto?, de los pacientes. Y algunos de estos deberes son, por ejemplo, conocer y cumplir el reglamento interno y resguardar la información médica. Cuidar las instalaciones y equipamientos del establecimiento, o sea, no puedo ir y romper las sillas, la tele que está ahí, ¿ya? O ir y ensuciar los baños, ¿ya? Yo tengo que respetar, informarse acerca de los procedimientos de reclamo. Si yo tengo un reclamo, no tengo por qué ponerme a pelear con la gente. Hay libros de reclamo, hay teléfonos para reclamar, ¿ya? Tratar respetuosamente al personal de salud. Yo tengo el derecho que me traten bien, que me respeten, pero yo también tengo el deber de respetar al otro, ¿ya? Esos son derechos y deberes. Ahora, luego, ¿cierto? Decía, en la página 27, la que sigue de su texto, ¿cierto? Salen los deberes con respecto al derecho de educación, ¿ya? Y luego venían estas preguntas. La primera pregunta era, ¿pueden existir los derechos sin deberes? Lo primero que tengo es que contestar sí o no. Y luego justificar mi respuesta, decir por qué. ¿Pueden existir? Sí, ¿por qué? ¿O pueden existir? No, ¿por qué? ¿Quién tiene? Compartamos sus respuestas. Pueden sacarle el volumen a su micrófono. Yo la tengo. Ya, dígame. Yo la tengo, profe. Dígame. Si me dicen yo la tengo, no sé quién es yo. Tomás Aravena. Ya, No Tomás Aravena. Ya, Tomás Aravena. Dígame. No, porque las personas deben cumplir con las responsabilidades que se desprenden de los derechos. Ya, usted dice que no pueden existir los deberes sin los derechos, ¿cierto? O los derechos sin deberes porque de los derechos se desprenden deberes. ¿Quién tiene algo parecido o quiere complementar? Señorita Isidora Muñoz, ¿usted levantó la manito? No la escucho, Isidora, parece que sí. Ya, ahora sí. Es que se pausó cuando usted estaba hablando, por eso no escuché. Ya, ¿usted tiene algo distinto a lo que dijo Tomás sobre si pueden existir los derechos sin deberes? Sí. Ya, a ver, compártanos su respuesta. No pueden existir los derechos sin deberes
porque es una manera de regular la ley en las personas. Tenemos problemas de conexión con Isidora, parece. Justo se nos quedó pegada de nuevo. Ya. ¿Hay alguien más que quiera compartir su respuesta? ¿Ya? Yo tengo otra, profesor. Ya, dígame. No, porque cada persona tiene derechos y deberes, y los deberes y responsabilidades deben ser realizadas para el bien común. Correcto, ¿ya? Si nosotros retrocedemos acá, en lo primero que leyó Elena, que está en su página 26, ¿ya? Dice que es muy importante cumplir con los deberes, ya que de esta forma se aporta al bien común y a una convivencia social justa y armónica, ¿ya? Es con lo que hablábamos la otra vez, ¿ya? Su respuesta está muy bien. Si solamente existieran los derechos, lo único que vamos a querer es que se cumplan nuestros derechos, si vamos a exigir derechos, derechos, derechos y derechos. Pero mis derechos llegan hasta donde están los derechos del otro. Entonces, si no hay deberes, no hay obligaciones, todos quisiéramos solamente tener derechos y pasaríamos a llevar los derechos a los demás porque quisiéramos que se cumpliera solamente mis derechos. Por lo tanto, de un derecho siempre se desprende alguna obligación. Y eso ayuda al bien común, es decir, al bienestar de toda la comunidad, ¿ya? Y también a la convivencia social. Si no, se crearían peleas. Por ejemplo, si yo voy a un consultorio y me quiero atender, tengo derecho a mi atención, pero también tengo que respetar el orden de la fila. Si yo llegué tercero, no puedo pretender que se cumpla mi derecho de ser atendido primero del que llegó antes que yo. Entonces ahí yo tengo el deber de respetar la fila. Y el que está detrás mío tiene el deber de respetar mi turno. Ahora, si no existiera ese deber, todos estaríamos peleando y pasaría primero el que tiene más fuerza, el que insultó más, el que pegó más fuerte y se crearía un caos. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, chicos y chicas? Niños, niñas. Sí, profesor. Ya. Sí, profe. La pregunta, letra B, decía, ¿qué deberes tienen las personas y las instituciones con respecto al derecho a la educación? ¿Ya? Benjamín Recabal fue el primero en levantar la mano. Ahora no lo sé. Profesor, me equivoqué de pregunta. Ya, no se preocupe. Martina Leal había levantado la mano. Ya. Martina Leal había levantado la mano igual. Ya. Niños y niñas tienen el deber de asistir a clases, estudiar, tratar con respeto a los integrantes de la comunidad escolar y el Estado debe garantizar un sistema gratuito y obligatorio de la enseñanza inicial, básica y media. Bien. Ya, esto estaba en la página, ¿cierto? 27 y decía que los deberes, ¿cierto? Son, como muy bien dijo su compañera, asistir a las clases. Esto estamos hablando en un estado normal, ya cuando no teníamos la pandemia, ya, con respecto y tener respeto, ¿cierto? Y tratar de respeto a los integrantes de la comunidad escolar. ¿Quiénes son los integrantes de la comunidad escolar? Todos. Ustedes, sus padres, apoderados, los tíos asistentes, los profesores, directores, OTP, todos los que conforman la comunidad escolar. El Estado también tiene el deber de garantizar un sistema gratuito y obligatorio de enseñanza inicial, básica y media. ¿Ya? Hasta ahí llega la enseñanza gratuita acá en Chile. Y es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación y de proteger a los niños y niñas. ¿Ya? Ese es el deber. Y los derechos estaban al otro lado. ¿Ya? Muy bien, señorita. Después teníamos el recurso 1 de la página 28. Y decía, responde. ¿Ya? Después había una pregunta. Y el recurso es este. Dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Alguien ha escuchado esta frase antes? ¿Y dónde? ¿Alguien me puede decir? Cristóbal Vega. Yo, profesor, en Spider-Man. Correcto. En la Muy bien. película de Spider-Man. La película de Cuando Spider-Man, el tío Ben le dice, ¿cierto? Cuando está en el lecho de muerte, le dice, ¿cierto? A Spider-Man, le dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que es una frase que tiene Spider-Man marcada, ¿ya? Entonces, al tener un gran poder, que es su poder de superhéroe, tiene una responsabilidad mayor, a eso se refiere, ¿ya? Y acá tenemos un cómic, ¿cierto? Que nos habla, ¿cierto? Lee y observa las siguientes ilustraciones y entérate
de qué le sucede a los superhéroes Mateo y Constanza. Dice, Mateo y Constanza son buenos estudiantes, aportan en sus casas y se encargan de ayudar a todos los que pueden, igual que ustedes en la casa, supongo, ¿ya? Además de niños ejemplares, son superhéroes. Mateo tiene una alta capacidad de empatía y Constanza una gran fuerza de voluntad, cualidades que ocupan para el bienestar de su comunidad. Después dice, en sus casas, cuando hay que tomar una decisión, dan sus opiniones de manera respetuosa y respetan la opinión de sus familiares. En el colegio, ayudan a limpiar los espacios comunes después de alguna actividad. En su barrio, promueven que todos se sientan integrados y cuando ven casos de discriminación, los denuncian. Y por último dice, a pesar de su buena actitud y ganas de hacer de su ciudad un lugar mejor, a veces se sienten tristes y cansados, porque a los demás no les interesa ser buenos ciudadanos y no se dan cuenta de que, al cumplir con sus deberes, todos pueden ser superhéroes. Este era el pequeño cómic, ¿cierto?, que salía y luego venían las siguientes preguntas. Entonces, la primera pregunta decía, se dice que Mateo es un superhéroe y su poder es tener alta capacidad de empatía. ¿Qué significa esto? Explica en qué consiste su cualidad. ¿Quién me puede contestar? ¿Ya? La pregunta A sobre Mateo. Tomás Aravena levantó su mano. Fue el más rápido. Sí, ya la digo. Mire. Ya, dígame. Significa que Mateo se pone en el lugar del otro. Correcto, ¿ya? ¿Y por qué esto es bueno? Porque ayuda a las otras personas. Correcto, ¿ya? La capacidad de empatía, como muy bien dijo Tomás, es ponerse en el lugar del otro, ¿ya? Es decir, mientras más empatía, yo llego a sentir lo que sentiría el otro, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un compañero que le falta un material y yo me pongo en el lugar del otro, voy a decir, pucha, ¿yo cómo me sentiría si no traje mi material? ¿Cómo me sentiría si a lo mejor no tengo el dinero para comprar ese material? Ah, voy a ayudarlo, voy a compartir, ¿ya? O al revés, si yo veo a una persona en la calle, ¿cierto?, que no tiene dinero suficiente para comprarse, no sé, una fruta, un pan, ponerse en el lugar del otro es decir, ¿qué me pasaría a mí si yo no tuviera el dinero para comprarme un pan? ¿Sentiría hambre? ¿Me sentiría bien? ¿Me sentiría mal? Y al crear este sistema, ¿ya?, o esta sensación de empatía, ¿ya?, me convierto en una mejor persona, porque soy capaz de ponerme en el lugar de los demás, y al ponerme en el lugar de los demás y sentir este sentimiento de empatía, puedo ayudar de mayor manera, ¿ya? ¿Se entiende la empatía, lo que es? Sí. Ya, muchas gracias. Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Ya, la pregunta B decía, Constanza también es una superheroína, y su poder es tener una gran fuerza de voluntad. ¿Qué significa esto, Isidora Muñoz? Que Constanza tenga fuerza de voluntad significa que es capaz de disponer de su tiempo o ayudar aunque quiera ir a alguna parte. Ya, sí, está bien. ¿Alguien más que tenga? A ver, Gerson Calpan. Yo, profe. Ya, a ver. Tomás Aravena. No, Gerson Calpan ahora. Dejemos que participen los demás. Gracias, Tomás. Que Constanza le gusta proponer cosas. Ya, también es una respuesta correcta, ya. A ver, la fuerza de voluntad es un impulso que nace de nosotros, que es un impulso interno, ¿ya? ¿A qué nos ayuda este impulso interno? Mientras más fuerza de voluntad, mayor tenemos un espíritu, ¿cierto?, de lograr cosas, de sobreponernos a las cosas y de llegar a una meta, ¿ya? Mientras más fuerza de voluntad tengo, antes puedo llegar a una meta, o si tengo algún problema, soy capaz de sobrellevarlo, ¿ya? Y por último, decía letra C, ¿cuál sería tu superpoder para poder ayudar a la comunidad? Entonces ustedes tienen que aquí explicarme, profesor, mi superpoder sería este. ¿Y cómo lo usaría? Me tienen que explicar cómo usarlo, ¿ya? Y aquí es una respuesta libre, va a depender de ustedes. Ojo, que me tienen que decir cuál sería el superpoder y cómo lo usarían para ayudar a la comunidad. Estoy hablando de superhéroes, no de villanos, ¿ya? Por si acaso, así que no me vaya a poner alguno que sería un villano. Estamos hablando de superhéroes, ¿ya? ¿Hay alguien que me pueda leer
el recurso número 2 que sale en la siguiente página. El que está aquí. Que en internet está medio malo. Bueno, no se enoje. Ya, Benjamín. Profesor, yo puedo hacerlo. Benjamín me pidió primero, lo siento. Ya, dice, ayudar los deberes y la reciprocidad y solidaridad social. La Correcto. siguiente fuente explica que cumplir los deberes ayuda a mantener unida a la sociedad. Quien tiene derechos también tiene deberes. Esto se justifica como referencia a la reciprocidad. Mi vecino respeta mi privacidad y quiere que yo respete la suya, pero también se justifica con referencia a la solidaridad. Hay que poner a disposición de los grupos más débiles y los recursos que permitan lo que los derechos se practiquen de tal manera que fortalezca la cohesión social. Ya, muchas gracias. A ver, entonces la pregunta es, ¿por qué cumplir con los deberes y responsabilidades beneficia a la sociedad? Y hay que dar un ejemplo, ¿ya? Porque aquí sale explicado, ¿cierto? Se explica por qué cumplir los deberes y beneficia, ¿ya?, a la sociedad. Se explica aquí. Dice, ¿por qué? Porque se produce la reciprocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago algo por el otro, espero que el otro haga lo mismo por mí. Si yo respeto el derecho de alguien, también el otro tiene que respetar mi derecho, ¿ya? Y se da el tema de la solidaridad, que es ayudar a los demás y sobre todo a los que más necesitan, ¿ya? Pero esto es una ayuda constante, no es lo que se da en un día y después me olvido. Y por último, se da una cohesión social, es decir, nos unimos como sociedad. Ustedes me tienen que dar un ejemplo, ¿ya? Yo les puedo dar ejemplos, pero si ustedes me los copian, no voy a saber lo que ustedes piensan, ¿ya? Porque dice, ¿por qué cumplir con los deberes y responsabilidades benefician a la sociedad? Yo les voy a poner un ejemplo, pero este ejemplo no lo puede después usted usar en su respuesta, ¿ya? Por ejemplo, todos los años se produce el tema de la Teletón, ¿ya? Entonces, la Teletón esperemos que todos dan dinero o ayudan limpiando autos para juntar beneficios, hacen una completada, algo, ayudan. ¿Qué se produce ahí? Se produce una ayuda, ¿ya? Se produce solidaridad porque yo estoy ayudando. Y se produce cohesión social. ¿Por qué? Porque todos nos unimos como sociedad, como un país, para ayudar, ¿cierto?, a las personas que necesitan rehabilitarse, ya por distintos motivos. Algunos porque nacen con algún problema, otros porque después de un accidente o de alguna enfermedad también obtuvieron un problema y necesitan una rehabilitación, ¿ya? Y se produce una unión, una cohesión social es una unión. La solidaridad es ayudar al prójimo, ¿cierto? Y reciprocidad significa que yo espero, ¿cierto?, que se dé de todas partes, ¿ya? Si yo ayudo, también espero que a mí me ayuden cuando yo necesite. Porque si yo aporto a la Teletón, yo en algún momento también puedo necesitar de la Teletón, porque no estoy libre. Si yo en este momento estoy sano, nací sin ninguna enfermedad, sin ningún problema, puede que a lo mejor yo tenga un accidente, ¿ya? Por ejemplo, yo ando en moto y si algún día tengo un accidente en moto y necesito rehabilitarme, ¿ya? Lo más probable es que tenga que recurrir a la Teletón si no tengo los medios propios para hacerlo. Y ahí se va a producir instantáneamente la reciprocidad. Porque yo siempre he ayudado a la Teletón, pero a lo mejor en algún momento también voy a necesitar de ella. Y si no necesito de ella, no hay problema, porque yo estoy siendo solidario. Es un sentimiento. ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Ya, Sí, entonces yo profe. necesito que ustedes me den un ejemplo, ¿ya? De cómo... Yo tengo uno. sí, pero no me lo den ahora, porque si me lo dan ahora, podría alguien también usar el mismo ejemplo. Correcto. O sea, no copiar, pero podría apoyarse. La idea es que ustedes lleguen solos a darme un ejemplo. Puede ser un ejemplo bastante simple, ¿ya? Desde ayudar a un vecino con algo, lo que ustedes puedan hacer, ¿ya? ¿Qué se tiene que dar? Tienen que decirme, primero, por qué cumplir con los deberes y responsabilidades beneficia a la sociedad, que yo ya se los dije, y tienen que darme un ejemplo de eso, ¿ya? ¿Cómo al ayudar y cumplir un deber estoy ayudando a la sociedad? Ese es el ejemplo que yo necesito, ¿ya? Profesor, ¿estamos Dígame. en cuál sería tu superpoder o estamos en el recurso 2? En el recurso 2, el superpoder es otra cosa. Ustedes pueden inventarme el superpoder que ustedes quieran, ¿ya?
Entonces, hasta aquí llegamos el Ya. día de hoy. Voy a dejar de compartir mi pantalla en este momento. ¿Ya? Profesor, El superpoder puede ser el Pero poder que a ya no. ustedes se le ocurra, pero un poder que beneficie a la sociedad. ¿Ya? que Puede ser beneficia a todos. pues a todos, al bien común. ¿Ya? Puede ser un superpoder que exista, como el tema de la empatía, ¿cierto? El tema de la fuerza de voluntad, o un superpoder que a ustedes les gustaría tener, pero un superpoder que ayude a los demás. ¿Ya? No me van a decir que oh, yo voy a tener el superpoder de la visión de rayo X para copiar en las pruebas. No, po, algo que beneficie a los demás, no a usted. ¿Ya? Eso me refiero. Puede ser el superpoder que a usted se le ocurra. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta el momento, estudiantes? No, profesor. ¿Ya? No, profesor. Ya, espero No, que profe. espero que estén desarrollando muy bien. Los felicito hoy día a todos los que participaron. A los que no pudieron por problemas de conexión, pucha, lo siento, lo lamento, pero felicito a todos porque se nota que han leído su módulo, se nota que lo han trabajado, ¿ya? Hay algunos que no están bien con el internet, como Florencia, ya que no está muy bien, Camilo, Cristóbal Vega, ¿ya? Pero yo voy a subir después el videíto de la clase para que aquellos que se les pegó o les quedó algo se puedan conectar, ¿ya? Entonces, chao, chicos, que estén muy bien. Chao, Cuídense profesor. mucho. Chao, Chao, que profesor. estén bien. Chao, chao. Chao, profesor. Chao. Chao.